Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Hoy nos vamos a dedicar al tema de identidad. Pregunta que me vengo haciendo desde hace mucho, pero mucho tiempo. Yo creo que ya cursando la facultad, o antes todavía, pensaba qué era la identidad. Me pregunto y también les pregunto, ¿no? ¿Qué idea hay sobre este concepto tan amplio, tan interesante, tan complejo como es la identidad? La identidad se hace necesaria porque precisamos de un orden coherente y lógico. Por ejemplo, para definir a un objeto o a un sujeto. Por ejemplo, tomemos cualquier objeto, un vaso. ¿Qué es un vaso? La Real Academia dice que un vaso es una pieza cóncava capaz de contener algo. Entonces ese objeto es distinto, por ejemplo, a una lapicera. ¿Por qué? Porque tiene una condición única, por ejemplo, que este objeto vaso contiene algo. Ahora, si vamos a la identidad de un sujeto, ahí ya entramos en un terreno bastante complicado, complejo. ¿Qué dice la Real Academia? Para definir lo que es un sujeto. Dice así: el sujeto es un concepto que se puede analizar desde diferentes perspectivas: psicológica, filosófica, sociológica, jurídica y también desde la gramática. Entonces, ya no es tan sencillo como definir a un objeto. Fíjense cómo ya distintas disciplinas tienen que abordar el concepto para tratar de entender desde estas disciplinas que mencioné, y desde allí entonces la complejidad para hablar de identidad. Bien, soy Carlos Tehuel, primer programa de Decime por qué, programa que vamos a intentar aclarar, por supuesto no definir, tratar de aclarar, de abordar, de trabajar el tema sobre la identidad. Les doy la bienvenida a este primer programa. Este programa que hoy vamos a contar con la presencia, que ya está acá en el estudio, de una colega que haré la presentación enseguida en unos minutos. Pero quisiera ampliar un poco más este tema que recién traté de desarrollar. Si tomamos la identidad, por ejemplo, desde la filosofía plantea que es una esencia, algo que tiene el sujeto como una sustancia, una esencia que explica la identidad. Me acuerdo, hablando de filosofía, por ejemplo,
la identidad viene del término idem, del término griego idem, que es el sí mismo. Es decir, que hay un sí mismo que explica el tema del ser. El ser es lo que trata la filosofía, el ser del sujeto. Pero, si explicamos la identidad desde la sociología, ya estamos en otro campo, porque la sociología intenta explicar la identidad en relación al otro, es decir, hay un sujeto pero hay un otro. Ya es distinto, ya no es la esencia, sino que es el vínculo que hay entre los sujetos en la comunidad. Por ejemplo, tenemos el psicoanálisis también, que ya tampoco habla de identidad, no habla del ser, habla de identificaciones. Que ya no es lo mismo, es decir, identificaciones, ¿por qué? Porque cada sujeto a lo largo de su vida cumple roles distintos. Por ejemplo, es padre o madre, es hijo o hija, es profesional o tiene un oficio. Entonces ya no se trata de un ser que tiene una esencia, sino que más bien, como plantea el psicoanálisis, hay identificaciones para ese sujeto, para cumplir con estos roles distintos que cumple a lo largo de su vida. Se es alumno, se es profesional, se es aprendiz, se llega a un oficio, en fin. Entonces me parece que acá está la complejidad del término identidad. No es sencillo, pero vamos a tratar en el programa de hoy, hablando con nuestra invitada sobre este tema para ir ampliando este concepto. Mientras tanto, agradezco en la operación técnica a Guillermo Guerra, gracias Guillermo, agradezco a Radio Con Aguante el espacio que me brinda y antes de empezar el diálogo con nuestra invitada de hoy, vamos a escuchar un tema que tiene que ver justamente con lo que vamos a desarrollar. Se trata de La Cigarra, cantada por Mercedes Sosa. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para
psicoanalista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, qué hermosa versión de Mercedes Sosa cantando la canción de María Elena Walsh. Siempre la recordamos a la negra. Bueno, como dije hace unos minutos, ya está con nosotros una gran amiga, una gran colega que nos conocemos desde hace muchos años, y es un gustazo, querida Alicia Loyudice, que hayas venido hoy para empezar mi primer programa Decime por qué. Antes de comenzar el diálogo, Alicia tiene un currículum muy extenso, así que voy a leer algunas cosas nada más para presentarla. Entonces, como dije, Alicia Loyudice, psicóloga, psicoanalista, directora del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, área psicoterapéutica de abuelas, es profesora adjunta consulta en la Facultad de Psicología de la UBA, con actividad en el grado, posgrado y en extensión universitaria. Es investigadora para Naciones Unidas en el tema de la apropiación de niños y niñas durante la dictadura cívico-militar en Argentina. Y con una participación muy extensa en congresos nacionales, internacionales, con publicaciones. Así que, Alicia querida, muy bienvenida. Antes de comenzar, quiero contarles que Alicia trajo 3 libros que ella compiló. El primer libro se llama Restitución de Niños, editorial Eudeva. Restitución de Niños, Abuelas de Plaza de Mayo, primer libro compilado por Alicia. El segundo libro, Psicoanálisis, Restitución, Apropiación y Filiación, con la editorial de Abuelas de Plaza de Mayo. Y el tercer libro, que también editado por Abuelas, se llama Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Psicoanálisis, Identidad y Transmisión. Los 3 libros compilados por Alicia. Bueno, Alicia, mucho gusto, encantado que estés acá. Y decime por qué empezaste tu trabajo con Abuelas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Carlos, por invitarme especialmente a este primer programa y que te hayas interesado como hace años en toda la temática de abuelas, ¿no?, que hace a la identidad. Entonces, ¿por qué en Abuelas? Les cuento que obviamente todos padecimos la dictadura y obviamente yo conocí el trabajo de Abuelas, fui conociendo. Pero en el año 1984 se restituyó por primera vez con las pruebas genéticas y por orden judicial a una nieta que había sido secuestrada a los 23 meses. Uh-huh. Secuestran a los padres, a la niña, y en otro país, en un país limítrofe, y la traen a Buenos Aires, la separan de los padres, y a ella la apropia un comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué año? En el año 76. Fue secuestrada. Ella nace en el 76. Ajá. Y en el 78 es secuestrada. Okay. Casi tenía 23 meses. Entonces, la anota como hija propia, como recién nacido. O sea, negando esos 2 primeros años de vida que había pasado con sus padres. Uh-huh. Bueno, la historia es larga, no viene ahora el caso. La abuela hace la denuncia con la familia. Bueno, Abuelas la ubica y le presenta, es la primera vez que se presenta un caso de la justicia para que decida lo que Abuelas pide, que sea restitución de la identidad y restituirla a su verdadera familia. Ajá. ¿Este primer pedido en qué año se hace? En el
a partir del primer gobierno democrático. En el año 83, diciembre del 83, empieza el gobierno, presentan el caso y el juez que entiende la causa lo demora y lo demora. Y hay pruebas genéticas, Abuelas descubre, a pedido de Abuelas se descubre el índice de abueleidad, y entonces fue por el primer caso que se hace la prueba y que por la sangre da que es la nieta buscada, o sea, la nieta que la abuela la estaba buscando. Uh-huh. Entonces la justicia, después de un año, acepta y la restituye en el Palacio de Justicia, bueno, toda una cuestión en relación a la restitución. Y al año, el primer equipo de abuelas, apenas restituidas, le ofrece un espacio terapéutico, pero ella no quiere, prefiere que no. Entonces, como una tía de ellas había sido alumna mía en la facultad en el primer año de democracia, mantenía un vínculo conmigo y me va contando cuestiones de esta sobrina con la cual está en contacto a partir de la restitución. La había visto cuando era muy chiquitita. Bueno, conclusión, que al año siguiente se empieza el trabajo conmigo. Ella sí acepta, va a empezar un análisis conmigo y yo le propongo que vamos a ir viendo si podemos trabajar juntas. Uh-huh. Entonces ahí empieza mi vínculo con Abuelas. Y para mí fue Pero todo... ¿cómo te llegó la nena? Si vos todavía no estabas con Abuela... No, yo no tenía vínculo con el equipo, Ajá. pero esta tía hace el contacto y la nena quiere analizarse conmigo Ajá. en ese momento. Okay. Entonces viene la abuela, viene la nena, después me cita el juez. Bueno, toda una situación, conocí la institución Abuelas personalmente, el equipo terapeuta, bueno, hubo todo un movimiento. Y a partir de ahí empieza un trabajo psicoanalítico conmigo y tiene la característica que fue la única nieta siendo niña que hace un trabajo analítico. Uh-huh. El resto empezaron a pensar más tarde. Bueno, la cuestión es que yo a partir de eso, ¿qué instrumentos tenía? Mi formación psicoanalítica, mi propio análisis, todo lo que hace a la formación en psicoanálisis. Claro. Y a partir de ahí empecé a hacerme preguntas. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué estoy en Abuelas? A partir de este caso y por los informes que yo tenía que mandar a la justicia, a la Cámara, por toda una serie de pedidos, el equipo jurídico me empieza a derivar a otros casos. Y yo en ese momento no pertenecía al equipo de Abuelas, la atendía en mi consultorio. En el año 90 el primer equipo se va y la comisión directiva me pide que me haga cargo. El equipo terapéutico se va y la comisión directiva me pide que me haga cargo del área que era yo sola, porque Ajá. se habían quedado sin. Y empecé a atender y me empezaron a llegar... Ese primer equipo habían psicólogos. Psicólogos, estaba coordinado por un pediatra porque pensaban que iban a encontrar chicos. Ajá. El tiempo había pasado, esta nena tenía 8 años y medio cuando la ubican, digamos, y empieza conmigo a los 9 años y medio más o menos. Y era un pediatra y varios colegas. Ajá. Y yo valoro realmente mucho lo que hicieron. Aparte tuvieron asesoramiento de gente de APA como Marilú Pelento, Julia Brown, Elizabeth Tabás de Bianchetti, bueno. Pero el equipo se manejaba pensando en lo traumático. Uh-huh. Esa era la idea. Y pensar, bueno, qué era identidad, qué era historia, qué era mito. Bueno, hay toda una serie de temas que hacían que uno se preguntara por cómo se habían criado estos chicos. Bueno, conclusión que yo, por mi formación analítica, yo ya era profesora en la facultad y fueron un montón de interrogantes que tuve. Entonces empecé a pensar, después de mucho, ¿cómo podemos pensar la identidad? Ahí está. Entonces, para mí el tema de identidad, como vos dijiste, tiene que ver con la identificación. Pero hay un aporte de Lacan que es interesante en el seminario 24, en su, que dice que la identificación se cristaliza en una identidad. Ajá. Entonces, el trabajo del psicoanálisis es ir más allá de las identificaciones. Entonces, ¿por qué Abuelas toma identidad? Abuelas toma identidad porque el primer equipo jurídico empieza a tener que trabajar cuestiones que hacen que se pueden reclamar a nivel jurídico. Entonces empezaron a pensar que identidad es lo que hace al mito familiar.
a la historia, al qué lugar uno ocupa en un sistema de parentesco y todas las cosas que se van transmitiendo de generación en generación. Y yo tomo algo que es muy importante, que es qué lugar ocupa un niño en el deseo parental. Sí. Entonces, es cierto que la constitución del sujeto es vía la identificación, pero para pensar identidad, Abuelas tomó esto que venía de lo jurídico. Entonces después se empezó a incluir cuestiones que hacen al psicoanálisis. Y lo que yo planteo es que se tiene que tomar lo que es identificación, pero para lograr una diferencia. Nadie puede ser idéntico a otro, pero sí, unido al deseo de los padres que piden que cada sujeto que nace es un sujeto nuevo, entonces puede encontrarse la igualdad y la diferencia. Y eso hace la identidad. ¿Qué tomo de aquellos que me precedieron, pero qué aporto como propio? Entonces esa es interesante, esa tensión entre lo que viene por historia familiar y qué hace el sujeto con lo que recibe, pero qué transforma. Y recordemos que para el psicoanálisis, de la mano de Lacan, plantea que se necesitan 3 generaciones para que una transmisión se cumpla. Y en ese caso están las abuelas que buscaban a sus hijos, y sus hijas habían tenido hijos y buscaban a los nietos. Están las 3 generaciones. Y lo que es interesante es que la genética también comparte eso, porque por la sangre de las abuelas se pudo determinar parentesco, aún en ausencia de una generación. Entonces ahí tenemos una coincidencia entre la genética y el psicoanálisis para ubicar a un sujeto. Entonces me parece que ese es el por qué estoy en Abuelas, vuelve a lo mismo. Yo no sabía que iba a empezar en Abuelas, pero cuando llegué me quedé. Y a partir de ahí fuimos pensando, y con el tiempo, en el año 2003, en el año 2000 presentamos un proyecto a comisión directiva para tener un espacio propio para los consultorios, porque con el tiempo llegaron muchas consultas. Entonces yo armé un equipo y empezamos a trabajar en esto, y tenemos el consultorio en la Casa Histórica de las Abuelas, que es muy cerca, en la calle Corrientes al 3200. Mira, cerca de acá de la radio. Muy, muy cerquita. Si uno pasa por la puerta, se ve una placa que dice acá es la Casa Histórica de las Abuelas, en el 4º piso estamos nosotros y tenemos los consultorios, porque Abuelas el lugar le quedó chico y se mudó a la calle Virrey Ceballos y México. Entonces ahí es donde la sede central de Abuelas es Virrey Ceballos, y nuestro espacio terapéutico es el primero que no estuvo en la sede de Abuelas. Estábamos primero en la calle Gurruchaga al 1000, y después por una serie de problemas de inundaciones, de cortes de luz y demás, nos cedieron la Casa Histórica de las Abuelas, que para nosotros es un orgullo impresionante. Entonces estamos ahí y bueno, esto Abuelas entonces tiene el equipo terapéutico, pero tiene una serie de equipos que hacen que se pueda sostener la búsqueda y el encuentro. Bueno, recordemos que en el mes de enero fueron ubicados 2 nuevos nietos, una nieta y un nieto, y en donde uno realmente piensa, bueno, que esta tarea de Abuelas es increíble, ¿no? Y justo en este mes me invitas en un mes muy particular, hoy el Día de la Mujer, y el 24, el Día de la Memoria. Bueno, feliz día, Alicia. Gracias. Bueno, menos mal que lo recordaste porque ya me había olvidado. Sí. Hoy empezamos el primer programa en el Día de la Mujer, 8 de marzo. Una pregunta te hago, porque ya que hablas de lo traumático, ¿cómo pensás esta restitución de un chico? ¿Eso no puede ser traumático también? ¿Cómo pensás este tema? Mira, yo voy pensando de acuerdo a mi práctica clínica. Sí. En este momento estoy atendiendo aproximadamente a 18, 19 pacientes de Abuelas. No todos son nietos, algunos son hermanos que buscan hermanos. Atendí a abuelas, digamos, porque dado que el lugar es centro de atención por el derecho a la identidad, se acercan diferentes situaciones
Y gracias a Lacan también ubicamos en un función y campo de la palabra y del lenguaje en el inconsciente, que él habla de el estrago que produce una filiación falsificada. Y entonces dice que puede llegar hasta la disociación de la personalidad del sujeto cuando el medio se empeña en sostener la mentira. Y a nosotros nos vino de una manera maravillosa porque dio forma para poder diferenciar adopción de apropiación. Ajá. Entonces, abuela tiene ciertos significantes: derecho a la identidad, restitución, apropiación, filiación. Entonces, cuando uno dice... A ver, otra vez, sí. ¿Cuáles son esos pilares, esos significantes? Derecho a la identidad, están ligados a la restitución, sí, a la apropiación y a la filiación. Porque abuelas nombra que los chicos que fueron arrancados de los padres, muchos nacieron en cautiverio, otros fueron secuestrados con los padres, le han producido justamente un ataque, y eso para los jurídicos se logró nombrar como apropiación, que no era ya para un objeto, sino para un sujeto. Porque por ejemplo, roban un auto, y entonces la justicia dice, bueno, hay que restituirlo al verdadero dueño porque fue apropiado. Entonces abuelas logra que apropiación y restitución sea nombrado para personas. Entonces uno puede decir, ¿dónde está el trauma? ¿En el momento de la restitución o en el momento de la apropiación? Entonces, el trauma siempre tiene dos tiempos en términos freudianos. Sí. Entonces, el tema es que los chicos, sobre todo los que nacieron en cautiverio, y otros también, digamos, es un trauma ignorado. ¿Un trauma? Ignorado. ¿No? Porque fueron arrancados, sí, y donde se criaron en la mentira. Sí. Para poder sostener que el vínculo era legal, usaron la mentira, y donde el vínculo que armaron con quienes lo criaron está basado en el asesinato de los padres. Entonces, digamos, se apropiaron de lo más propio de un sujeto, que es la descendencia. Entonces, ahí uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo traumático? ¿Enterarse que los van a restituir, o enterarse que sus padres fueron asesinados y a raíz de eso se los secuestró? Qué tema, Alicia. Hacemos un pequeño corte y seguimos profundizando en esto porque es muy interesante, muy interesante. Comienzo de espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Lo bueno de los talleres para la tercera edad de la panadería es que mamá se enganchó enseguida con guitarra eléctrica. Lo malo es que ensaya en casa. Ahí está, otra vez, dale que dale con la guitarra eléctrica. Hace una pausa nada más que para comer. Comida de la panadería, claro. No veo la hora de que empiecen a dar cursos de origami, de filatelia, de relojería, de lo que sea, con tal de que baje un cambio. Talleres para la tercera edad de la panadería. Llegar a grande no es para cualquiera. Talleres para la tercera edad de la panadería. En Instagram y en Facebook, La Panadería Cultural. Una panacea radial. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales. En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno,
seguimos en Decime por qué, acompañados por Alicia Loyúdice en esta tan importante, interesante diálogo sobre la identidad y específicamente con la identidad de niños restituidos, nietos restituidos, que fueron secuestrados en la época negra de la Argentina, ¿no es cierto?, del 76 al 83. Y como nos contaba Alicia, bueno, abuelas muy valientes que comenzaron a pedir por la restitución de sus nietos. Y como modelo, como ejemplo también democrático, ¿no? Sin salir a pedir venganza, sino pedir en nuestra república, pedir que funcione la justicia y que sean restituidos aquellos niños que fueron secuestrados. Que me pone la piel de gallina, Alicia, toda esta historia que tenemos nosotros los argentinos. Bueno, continuamos entonces dialogando con Alicia. Y una pregunta, Alicia querida, me quedo con esto, ¿no? Es decir, aquellos chicos, niños que fueron apropiados, vaya a saber el curso de su vida, porque su vida está basada justamente en una gran mentira, que como vos dijiste recién, no es lo mismo que la adopción, ¿no es cierto? Exacto. La adopción legal. Sí, pues la única que existe. La única que existe. Si no es filiación falsificada. Exactamente, tal cual. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? ¿Querés contarnos alguna viñeta? Que tenés tanta experiencia clínica. Sí, sería muy interesante. No, digamos, algunas cuestiones que después fui escuchando de los pacientes, pero recorto alguna cuestión. Uno es que un joven se acerca a abuelas porque se empieza a dar cuenta que las personas que lo criaron eran grandes y no eran lo mismo que los padres de sus amigos. Pero eso se da cuenta ya habían pasado 20 y pico de años. Quien lo crió, que había sido militar, él decía que tenía un cargo no en un cuartel, sino en la parte más técnica de los militares. Había fallecido cuando él tenía 13 años. Entonces se acerca a abuelas y porque empieza a sospechar si no será hijo de desaparecido. Obviamente, cuando cualquiera de los nietos nietas y nietas se presentaron, preguntan y le dicen que no, a quienes lo creo, no somos. Bueno. Y le hacen el análisis de sangre y no da. Entonces dice, bueno, yo hice todo lo que pude y me quedo tranquilo. Pero el análisis de sangre está guardado, la sangre de todos los nietos, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que se creó por el gobierno de Alfonsín. Ajá. En su momento estuvo en el Hospital Durán y después pasó a la parte de ciencia y tecnología. Entonces, cuando alguien pide un análisis, se revisan todos los casos, porque no se sabe de qué familia puede ser. Claro. Entonces, bueno, él hizo esto, se quedó tranquilo. Pero ahí está el valor de los juicios. Una sobreviviente de Campo de Mayo dice recordar que tal fulanita del tal estaba embarazada. Ahora, la familia de esa muchacha no había hecho la denuncia porque ellos estaban en el exilio, la pareja vuelve al país con 3 hijos y no sabían que la muchacha estaba embarazada. Entonces, lo secuestra el ejército y lo lleva, estos 3 hijos, el mismo ejército lo lleva al Chaco, porque eran del Chaco. Y con otros primos también lo lleva. Entonces la familia recibió a los 3 hijos. A todo esto un caso muy grave porque la abuela materna, buscando a su hija, la secuestran y la asesinan. Bueno, entonces la cosa quedó ahí. Pero cuando esta muchacha, que fue testigo en uno de los juicios de Campo de Mayo, dice, yo sé que fulanita tal estaba embarazada.
Entonces la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, creada por abuelos de Plaza de Mayo, para que el Estado tenga un espacio para poder ubicar a las nietas y nietas que nos faltan, pide la sangre de los hermanos. Uh-huh. Y ahí se descubre que el que había descartado en realidad era un nieto buscado, que había nacido en junio del 80 en Campo de Mayo. Uh-huh. Obviamente los padres están desaparecidos. Entonces de la CONADI lo llaman y le dicen, mira, tenemos novedades acerca de tu caso. Lo citan y dicen, mira, en realidad tus padres están desaparecidos, vos sos un nieto buscado por las abuelas, y la denuncia no se había hecho porque tu familia no sabía que la mamá estaba embarazada. Entonces dice, ¿querés conocer a tu familia? Vamos a... Él dice, yo quería salir corriendo para encontrarme. 50 familiares habían venido, abuelas especialmente, para encontrarlo. Uh-huh. Entonces la frase de él fue, nunca di tantos abrazos en mi vida. Ah, mirá. Porque de ser hijo único, se encuentra con una familia enorme, con hermanos, sobrinos, tíos, bueno. Y entonces, bueno, esas son la alegría de él, que él buscó, pero en principio no encontró, pero después sí encontró, es inconmensurable. Claro. Entonces, por eso digo, ¿esto es traumático? En realidad, lo traumático es resignificar lo vivido durante la apropiación. Claro. No claro. El acto de restitución. Y el acto de encontrarse realmente con su familia. La familia y con la historia. Y si me das permiso, sí. Te leo algo de otra nieta restituida que nació, se supone que en Campo de Mayo, no se sabe bien dónde nació, uh-huh. Que es María Eugenia Zampayo Barragán, que en el año 2008 se hizo el juicio por su caso. Y entonces cuando tenía que hacer la sentencia, había una conferencia de prensa en Abuela. Entonces ella escribe algo porque dice que le cuesta mucho hablar. Y entonces ella plantea, la cito a ella, lo que quiero destacar es que tanto en mi caso como en muchos otros, no se trata de padres adoptivos, puesto que no existió ningún trámite de adopción. Yo fui inscripta como hija propia por estas personas, con una fecha de nacimiento falsa, un lugar de nacimiento falso, padre falso, a partir de un certificado de nacimiento falso. Uh-huh. Sería lamentable, que después de esto sigan hablando de padres adoptivos. Uh-huh. Dicen, en relación en términos de padres del corazón, imagino que se hace referencia a una cierta relación filiatoria a partir del afecto. Pero entonces podemos preguntarnos, si una persona que robó a un bebé recién nacido, que le ocultó que fue robado, que tal vez secuestró o torturó a sus padres, que los separó de ellos y de su familia, que le mintió siempre respecto de sus orígenes, que más frecuentemente de lo que uno quiera pensar, lo maltrató, humilló, engañó en forma cotidiana, que lo separó de su familia a conciencia. Si una persona que hizo todo esto o algo de todo esto puede saber y sentir que es el amor filial. Yo respondo que no, que el vínculo con este tipo de personas queda determinado por la crueldad y la perversión. Y después aclara, nosotros fuimos apropiados por razones políticas. Digo, más claro que unas palabras que vienen de alguien que nació en cautiverio. Uh-huh, uh-huh. Así es. Uh-huh. Así que quería compartir con esto. Sí, terrible la historia de cada chico, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuántos nietos ya se recuperaron? 137, 38 y 139. 139. Sí, en el año 2003 fue Daniel Santucho, que era el 133, pero después se ubicaron 4 restos de mujeres embarazadas que los embarazos no llegaron a término, pero que estaban denunciados como casos en Abuela. Lamentablemente el caso se resuelva sin restituir vivo al bebé, pues ese bebé no siguió creciendo. Y después el número 138 y 139 fueron una mujer y un varón en enero de este año. Sí. Y hay posibilidades de pensar todavía qué cantidad pueden haber todavía nietos para recuperar. Abuelas en su momento pensaban que era alrededor de 500. Ajá.
Y después, bueno, fue ajustando el número pensando que eran más bien 400. Pero están documentados más de 380 casos. Ajá. Entonces ese sería más o menos el número que se está buscando. Pero bueno, hasta ahora son 139 los casos resueltos. No todos vivos, pero muchos vivos. Ah, ok. Alicia, me gustaría también que nos cuentes, vos trabajás, investigás para la ONU sobre el trabajo que realizás en Abuela. Financieramente, digamos, Abuela, ¿cómo se mantiene? Porque me imagino que ahora con el gobierno de Milei está todo desfinanciado. Y el tema es que Abuela siempre tuvo aportes de Naciones Unidas, pero hace muchísimos años, por lo cual yo tengo que armar un informe anual para renovar el aporte, que lo hago todos los años en el mes de enero y se presenta en febrero. Y siempre, desde la democracia, empezó a recibir fondos del Estado Nacional, como fondos de reparación histórica. Tuvieron muchos problemas con el gobierno de Macri, ajá, que redujo, pero bueno, algo sí rescató. Con el gobierno de Milei cortaron los aportes. Entonces, Abuelas se sigue sosteniendo por el trabajo que todos hacemos, que por supuesto todo se vio, yo tengo un X importes porque coordino el área, pero todo se vio reducido, sí, lo mismo que todos los trabajadores de Abuelas, y está haciendo una campaña de donaciones. Entonces todo aquel que quiera aportar para poder seguir sosteniendo la institución viene bien, porque bueno, es la manera de que Abuela siga investigando, claro. Todo el trabajo, porque como hay diferentes áreas, sí, hay un área que es investigación, y entonces investigan las denuncias recibidas, porque la gente hace denuncias, o casos que en su momento se descartaron y se vuelven a analizar. Hay todo un trabajo interno de Abuela que por ahí no es muy conocido para lo público, claro, pero que es muy importante, porque está el área de difusión, el área jurídica, el área de archivo biográfico familiar, archivo general de Abuela, un área de presentación espontánea donde aquel que sospecha que puede ser hijo de desaparecidos se presenta. Y hay ahora en este último tiempo y hay una comisión de coordinación, porque quedan muy pocas abuelas. En realidad está Estela, uh-huh, y que este año Estela cumple 95 años este año. Mira. Y la abuela Buscarita, que más o menos anda por ahí. Y un caso que es increíble, que la vicepresidenta de Abuelas, Rosa Rosenblit, cumplió 105 años. Wow. Y en julio, si sigue, cumplirá 106. El nieto me dice, cuando le pregunto por Rosita, sí, le ganó a Magic Click. Era 101. 103. 103. Claro. Le ganó a Magic Click. Bueno, obviamente no puede estar haciendo funciones en Abuelas por, claro, su edad avanzada. Pero lamentablemente muchas fueron falleciendo, bueno, por una cuestión de edad. Pero los nietos restituidos forman parte de la comisión directiva. Eso se pudo ampliar y entonces muchos se hacen cargo de las tareas, claro, que Abuelas no puede tener. Claro, entonces, claro. Y aparte eso garantiza la continuidad. Exactamente, también, ¿no? Se garantiza la continuidad. Y bueno, esto que realmente es importante es saber que es necesario recuperar esas personas que no saben cuál ha sido su origen. Y como están muy tomados por un discurso renegatorio, no se animan a preguntar. Uh-huh. Y entonces a veces los casos denunciados en Abuelas se pasan a la justicia, y es la justicia la que convoca a invitarlos a hacerse el análisis de sangre para determinar si es el nieto o la nieta buscada o no. Ajá, ajá. Para que tengan una idea, en el Banco Nacional, bueno, Abuelas tiene aproximadamente más de 25.000 denuncias. Uh-huh. Si fueran, ya hubieran encontrado todos los nietos, claro, pero porque un montón de gente se acerca a preguntar acerca del origen. Y la otra, que en el Banco Nacional de Datos Genéticos hay una cantidad de muestras tomadas que deben ser como 8.000. Y el último tiempo lo que hizo Conadi y hace el banco es muchas mujeres que se acercan diciendo que las separaron de sus hijos
y que sí pueden ubicarlos. Entonces, se armó toda una cuestión en donde estas madres, vía el análisis de sangre y personas que se acercaron pensando que eran hijos de desaparecidos y no lo son, y ya se han resuelto unos cuantos casos. Ajá. Entonces también eso es interesante, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, se me creó la siguiente duda. ¿La justicia puede obligar a la persona que se haga el análisis? Mira, esto fue toda una discusión importante. Ajá. Con la corte anterior, no la de Kirchner, sino la de Menem. Hubo toda una cuestión en relación si se podía obligar o no. Y lo que se logró, Zaffaroni y otros más aportaron que sí. Hay un fallo muy interesante, porque no es que afecta a una sola persona, afecta al bien público. Uh-huh. Porque los casos son públicos. Entonces afecta al derecho de la verdad que tiene la familia. Y eso, el derecho a la verdad, se logró a partir de un caso de Carmen Lapacó, que tenía la hija desaparecida y no sabía dónde estaba, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la época de Menem obligó al ejército, al gobierno, a dar lugar al derecho a la libertad. Entonces se pudieron hacer juicios, aunque no eran penalmente penables, pero sí que ser ubicado a cuál era la verdad. Ajá. Entonces después, con el gobierno de Néstor Kirchner, sí se reabrieron las causas porque cayeron las leyes de obediencia debida y punto final. Entonces el derecho a la verdad, ahí es donde la identidad y la verdad se cruzan. Claro. Memoria, identidad y verdad se cruzan. Mira. Y entonces es lo que sostienen a Aníbal. Por eso, memoria, verdad y justicia es lo que tratamos de sostener. Bueno, Alicia, la verdad, un lujazo que este primer programa hayas estado y que me acompañes en la inauguración de Decime por qué. Sí, y además yo te agradezco muchísimo, para mí es un gusto, y que hayas tomado este tema mucho más. Bueno, genial. Entonces, Guillermo, vamos a entrar en la última fase del programa, ¿sí? Tiempo de recomendaciones en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, después de haber charlado, mantenido esta conversación con Alicia Loyudice, vamos a escuchar un fragmento de la película La historia oficial. La película, si ustedes recuerdan, transcurre en Buenos Aires en 1983. En los últimos años de la dictadura militar argentina, una familia de clase media acomodada, la madre comienza a tomar conciencia de lo que ocurrió en ese periodo tan trágico. La madre, que es interpretada por Norma Leandro. Uh-huh. ¿Te acordás, Alicia? Sí. Sus sospechas sobre los oscuros asuntos de su marido y una abuela de Plaza de Mayo que busca a su nieto son los motivos que la llevan a replantearse su historia oficial. Esta película, les recuerdo que ha ganado el Oscar a la mejor película extranjera en 1986. Guillermo, ¿podemos escuchar? Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. Y te vas a morir creyendo eso, ¿no, viejo? Nunca vas a admitir que a ustedes les fue como la mierda. A los que son como ustedes. ¿Qué pasa?
Roberto, por favor. Pero si tenés las mismas máquinas de hace 40 años. El mundo sigue andando, ¿entendés? Y le pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. ¿Pero no te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre? ¿Hambre? ¿Y dónde está el hambre aquí? ¿Quién carajo pasa hambre, me quiere decir? Pero si en esta casa se empachan sobre todo de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor. Y esta otra guerra. La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro. ¿Qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor. Bueno, cualquier similitud con lo que estamos viviendo en estos momentos, en estos días. No es casual. No es casual, dice Alicia. Así que escuchamos la voz también de Héctor Alterio, ¿no? Gran actor nuestro argentino. Por otro lado, también quería recordar otro hito de la cultura argentina que fue Teatro por la Identidad. Teatro Abierto, que fue un movimiento teatral entre 1981 y 1983, pero que después siguió durante varios años desarrollándose. Me acuerdo que empezaron el Teatro El Picadero y a los pocos meses, Alicia, pusieron una bomba. Pero la respuesta de los teatros comerciales fue tan impresionante porque prestaron sus teatros para que se siga desarrollando teatro abierto, teatro por nuestra identidad. Autores como Roberto Cosa, como Dragún, actores como Pepe Soriano, es decir, fue un movimiento impresionante, porque después del teatro también resurgieron nuestra música, nuestro arte, nuestra literatura, así que fue como un caballito que se puso ahí, Teatro Abierto, pero que fue un frente de reapertura de toda nuestra cultura de la Argentina. Así que también quería recordar esto de aquellos movimientos populares que le dan identidad a nuestra Argentina. Bueno, ya estamos casi finalizando. Últimos agradecimientos, Guillermo nuevamente, nuestro operador técnico, gracias Guillermo Guerra, estando ahí del otro lado, y un reconocimiento y un agradecimiento muy grande para Héctor Yuchak, que sin él yo no pudiera, creo que no podría hacer este programa, que es toda una aventura para mí. Bueno, y nos vamos a despedir con la canción Memoria, justamente hablando de identidad, de León Gieco. Los espero el sábado próximo con el segundo programa de Decime por qué. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo
está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar,
Hasta aquí, Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.